Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar la película The Birth of a Nation, dirigida por David Griffith. Esta película, como podrán ver y sabrán, es reconocida a nivel mundial, tiene también un poco de controversias, pero es uno de los grandes aportes en el cine a medida de técnica y de producción. La película, como sabrán, es una película muda, no tiene diálogos con sonido, sin embargo cuenta con una banda sonora. ¿Cómo podemos entender una película, entender su historia, engancharnos con la misma si es que no tiene sonido? No puedes escuchar a los personajes, no puedes escuchar cómo se sienten, no puedes escuchar lo que piensan o lo que dicen. Pero esta película usa algunos recursos que te pueden ayudar a interpretar lo que está sucediendo en cada escena. Por ejemplo, tenemos en el minuto 19 de la película los gestos exagerados de los personajes, por ejemplo, para expresar lo que sienten, qué es lo que están diciendo. Hay mucho trabajo de gesticulación. En el minuto 19 vemos a la ama de llaves de uno de los protagonistas que se siente frustrada, se tira al piso, se agarra la cabeza, comienza a llorar. Y todos estos gestos son muy teatrales, son muy grandes para que tú te puedas dar cuenta de lo que estás sintiendo, la angustia, la rabia. También tenemos en la segunda hora, al minuto 8, la música de fondo. Les comenté que tiene una banda sonora. La música de fondo lo que hace es dar el tono emocional a la escena. En esta escena podemos ver, por ejemplo, la amenaza de la nueva administración después de la guerra. Hay una preocupación y un miedo de esta niña que se encuentra en el bosque cuando se encuentra con el capitán del ejército y comienzan como en una persecución porque él le dice que se quiere casar con ella. Entonces puedes ver la expresión de miedo del personaje, la música va con el tono de la escena. Y como les dije, pues ahí, ¿cómo sé yo que el soldado se quiere casar con la niña? Pues en esta película usan el recurso de los intertítulos, que son carteles que nos cuentan, por ejemplo, quién es este personaje, dónde están, en qué contexto se encuentran. Ocasionalmente hay diálogos necesarios escritos en los intertítulos. Entonces no deja saber pues el contexto de la historia del personaje y también como en el minuto 35 podemos ver cartas entre los personajes, ya que esta se sitúa en medio de la guerra civil en Estados Unidos, entre el norte y el sur. Entonces podemos ver una carta entre los hermanos donde pues te cuenta el contexto de lo que está pasando. Él escribe a su hermana, a su hermano en la guerra, que ya pronto lo quiere ver. Entonces tú puedes ver lo que siente el personaje y lo puedes leer aunque no te lo esté diciendo y no lo oigas. Como les comenté al inicio del video, esta película es muy controversial. Es una pues de las primeras películas, ya saben, el cine mudo, la revolución del cine, todo esto que se estaba pues inventando. Tenemos esta película que tiene grandes técnicas cinematográficas, ahora ya tiene una historia más compuesta, no como las dos películas o cortometrajes que habíamos analizado al principio. Entonces pues cuenta con mayor técnica, como les digo lo de los intertítulos, la banda sonora, la manera de actuar de pues las personas que se involucran en la película, como les digo, estos gestos teatrales. Pero esta película se ha catalogado pues como una glorificación al racismo y se muestra como el heroísmo del Ku Klux Klan según la película. The Birth of a Nation pues es una película muy controversial porque tiene representaciones profundamente racistas que perpetúan estereotipos raciales. Podemos ver, por ejemplo, el recurso del blackface, que significa pues que los actores blancos se pintan su cuerpo con pintura de color negro para simular ser una persona afroamericana. Obviamente en la época esto no generaba tanto revuelo porque era la norma social que se veía. Hoy en día ya hasta se tipifica esta práctica como el blackface. Es algo que pues socialmente no es aceptado en nuestra época. Como les comenté, hay una glorificación al Ku Klux Klan y nos cuenta esta versión como alterna
a lo que fue la reconstrucción de los estados en esta guerra con Estados Unidos. Porque sabemos un poco de historia, pues el norte de Estados Unidos quería poner nuevas leyes, abolir la esclavitud, habían estados que estaban de acuerdo, habían estados que no estaban de acuerdo, como los estados del sur, que eran productores de algodón. Y pues claro, había una controversia y por eso se da la guerra. Entonces, en esta época, pues se cuenta la película de una manera distinta. Como les digo, ahí es la glorificación del Ku Klux Klan. Inclusive, cuando se estrenó la película, hubieron pues varias protestas y por eso es como un impulso a este movimiento racista. También se dice que los historiadores han estudiado esta película porque es una fuente, sigue siendo una fuente de historia. El cine es parte de la cultura y de la historia y te cuenta lo que pudo haber pasado en la realidad. El cine igual se basa en eso. Puede agarrar elementos de la realidad y ponerlos en una película, darle una narrativa. Pues por eso ha sido objeto de estudio. Pero como les comenté, se perpetúan estos estereotipos raciales, estos prejuicios, y la película se ve como profundamente racista, aunque para el mundo del cine es una gran película por la técnica, el lenguaje y el uso de los diálogos.